¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, participen con nosotros dejándonos un correo de voz en nuestra página de redholística.com. Un saludo muy especial para la señora Alejandra Pérez Matus, gracias por sus comentarios, para el señor Lorenzo Pérez Aldama, para Norba Vima, para Gaby Ramírez Trueba, aquí en la Ciudad de México, y como siempre a Maite Ortiz, allá en Traiguera, en Valencia. Como una parte crucial, fundamental o terminal de esta historia de vida y salvación que significa la Biblia, los evangelios culminan su idea con el advenimiento del Señor. Para platicarnos de este tema, me acompaña como siempre el Padre Jesús María de Sonartea. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo. Un placer tenerlo con nosotros, pero antes de iniciar con el tema de hoy, Padre, algunas cuestiones por ahí que nos han hecho llegar y que se quedaron en el tintero. La primera, que viene de la Ciudad de México, nos comentan de que cómo poder considerar el sentido de tanta violencia que se observa en el Antiguo Testamento. Es muy complicado para una persona del siglo XXI entender lo que significa la palabra voz de Dios influyendo en crear violencia, en cometer violencia. Eso es algo que choquea mucho con las personas. Sí. Bueno, sí. Pues digamos que la historia de salvación está incrustada en la historia de un pueblo. Es un poco difícil de entender cómo Dios se va abriendo camino en la historia para realizar sus planes, sirviéndose de la historia normal de civil, diríamos, de un pueblo como es el pueblo de Israel. Entonces, no sé, es un poco, sí, se puede cuestionar mucho, a ver por qué Dios no programa las cosas de otra forma, ¿verdad? Pero pues es que está ahí siempre. Ayer me preguntaba una persona, ¿por qué si Dios en su sabiduría y en su eternidad sabía que Adán y Eva iban a pecar? Yo le dije, sí, sabía. Entonces, ¿por qué permitió esa historia de esa manera? ¿Por qué no hizo la historia de otra forma? ¿verdad? Pues es que eso toca el sentido fundamental de la historia. Es decir, partiendo del principio de que la razón de la vida en este mundo, tal como nosotros lo conocemos, es que Dios quiere compartir la vida con otros seres, y entonces pues vemos cómo hay seres, entre los seres vivos tenemos los seres vegetales, animales y racionales, ¿verdad? Entonces a cada uno de nosotros nos ha dado una condición de vida con unas capacidades mayores o menores de participar en la vida misma de Dios. Toda vida, decimos, es un regalo de Dios. Todo ser viviente, por serlo, tiene razón para ser agradecido. Por eso en la Biblia pues vemos cómo se invita a los ríos, a los campos, a las flores, etcétera, se invita a bendecir a Dios, a los astros, a las aguas, ¿no? Es una oración muy bonita, y en repetidas ocasiones, inclusive, por ejemplo, Jesús dice cómo Dios viste con tal belleza a las flores del campo, ¿no? Entonces, a cada criatura del reino al que pertenece, Dios le ha dado una experiencia diferente de la vida. Entonces, así como el reino vegetal, pues
obviamente que está condicionado al 100% por los elementos de la naturaleza, ¿no? Luego vamos al reino animal y ahí pues hay muchas diferencias entre las especies de animales que hay, ¿no? Hasta llegar a pero pues en todos los que nosotros conocemos como parte del reino animal, aun dentro de las especies de gorilas más cercanos a nosotros, pues vemos cómo hay una gran diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Y una de las diferencias, o la diferencia fundamental, es la inteligencia. Hemos oído decir, o hemos dicho siempre, que los animales, o el reino animal, se gobierna por el instinto. Y ese instinto, pues es algo así como un robot. Un programa. ¿Sí? Están programados por el instinto y ya van siguiendo las leyes de cada especie según el instinto que tienen, y todos actúan de la misma manera. Se puede predecir el modo como va a actuar este animal cuando tenga 1 año, cuando tenga 2 años, etc. Van siguiendo exactamente la actuación de sus predecesores. Bueno, entonces podría haber Dios dicho, bueno, pues esta gente, toda esta gente me va a complacer porque van a seguir exactamente el programa que yo les he puesto en su biología. Ya, pero dice, pues no, vamos a hacer otra experiencia y vamos a crear esta otra especie, la especie humana, y a estos no les vamos a dar un instinto que los condicione en su modo de actuar, sino que les vamos a dar un cerebro con una capacidad intelectual, con una capacidad volitiva, ¿no? El entendimiento, la voluntad, las 2 facultades principales que tiene el ser humano y que son parte de su condición espiritual, ¿verdad? Porque decimos, el alma del ser humano es espiritual, el alma de los animales es un alma animal, y los vegetales también tienen alma, que es vegetal, ¿verdad? El principio de todo ser que vive es el alma. Entonces, resulta que al hacer este proyecto del ser humano, pues Dios le da al ser humano la capacidad de entender. Y junto con la capacidad de entender, le da también la capacidad de decidir. Ese modo de entender, pues tiene, diríamos, sus limitaciones, claro está, porque no es un entendimiento perfecto como el de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que al poco tiempo, según el Génesis, sería en el capítulo 3 del Génesis, al poco tiempo de haber sido creados, aparece por ahí la tentación, aparece por ahí la oportunidad de otro camino distinto al que Dios les había marcado, les había enseñado. Y entonces el ser humano piensa, seducidos por esa propuesta de que serán como dioses, ¿y qué tal, pues, si hacemos la prueba? ¿Verdad? Dicen Adán y Eva. Entonces deciden que en lugar de seguir a Dios, que era su amigo y confidente, pues van a hacer la prueba con este que les dice que Dios les está engañando. Y entonces deciden actuar de esa manera. O sea, ¿por qué Dios, dice, pues si Dios sabía que le iban a fallar, ¿por qué Dios permite o por qué Dios crea al hombre de esa manera? A esa pregunta es la pregunta no del millón, sino de todo el dinero. Todo, ¿verdad? No podemos conocer, bueno, la razón por la que sí la podemos, la historia de la Iglesia, tal como ve todo eso, nos dice cómo el remedio que Dios puso a esa equivocación o a ese fracaso del ser humano que no responde a lo que parecía que debía haber hecho, el remedio que Dios pone es más hermoso y supera con creces a lo que podría haber sido si el hombre no hubiera pecado. Es decir, la historia
ahí viene, la historia de salvación que Dios va a hacer para contrarrestar esta falla del ser humano. Él le da una belleza a la historia de la humanidad, le da una riqueza a la relación de Dios con nosotros, le da una oportunidad de mayor gloria a Dios, porque primeramente pues vemos cómo Dios reacciona, no se enoja, ¿no? Simplemente, pues sí, hay unas consecuencias aparentemente como de castigo, aparentemente, pero inmediatamente les dice, después de haber dicho lo que va a pasar a raíz de ese pecado y de esa rebelión, les va a decir: uno de su raza aplastará la cabeza de este villano, que es la serpiente, el demonio, ¿no? Entonces Él nos ofrece el remedio a esta situación, y eso es lo que la Iglesia dice, que el remedio que Dios puso, la historia de salvación, es una historia más admirable que la historia de la creación. ¿Por qué? Porque, pues bueno, son cosas que no las podemos nosotros entender, pero pensar en que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, tome nuestra condición humana, venga a este mundo y nos enseñe con su vida y con su doctrina a vivir esta experiencia de hijos de Dios, de tal manera que lo que perdimos allá lo recuperamos ahora con seguridad. Ya no va a estar el ser humano a merced de qué pueda pasar, sino que ahora tenemos ya el camino seguro y tenemos también los medios seguros para poder vivir de acuerdo al plan de Dios. Es decir, una vez que Jesucristo viene a este mundo, vive una vida como el hombre de las complacencias de Dios, el hombre ejemplar, y además nos da una doctrina en la cual nosotros podemos inspirarnos para vivir como Él, pues ya, diríamos, ya lo tenemos, ya la hemos hecho, ya tenemos seguro el camino. Ya depende de nosotros ahora de que podamos, depende de nosotros de que podamos hacerlo. Si queremos, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos en Jesucristo, tenemos el ejemplo, tenemos la doctrina, y luego tenemos también los medios desde nuestra perspectiva de la Iglesia, que es donde se realiza esta historia de salvación. Tenemos los medios para que podamos vivir esa historia, que ya no va a ser historia de salvación, porque Cristo nos salvó. Va a ser una historia de vida, como habría sido en un principio si el hombre no hubiera desobedecido. La historia de vida de la humanidad, ¿no? Entonces Jesucristo nos redime, Dios nos perdona, Dios nos regenera, y ahora nos ofrece en la Iglesia, nos ofrece los medios y el ambiente y las condiciones, el medio de vida para que nosotros ya hagamos una vida como hijos de Dios, que viven en comunión con Él, que viven en amistad con Él, que gozan de la vida, etcétera, ¿no? Claro está. Eso es, digamos, la respuesta a este punto, a este interrogante, ¿no? De por qué es esta historia de salvación. Pero una vez que Jesucristo nos da esa visión y esos medios, ahora depende de nosotros que queramos volver a hacer la historia de Adán y Eva, o queramos vivir una vida, pues así, complacidos con Dios, obedientes a Dios y viviendo como Jesucristo lo vivió, haciendo el bien y siendo eco en nuestra vida de ese amor de Dios que se complace en que los demás sean felices. Viviendo por el bien. Padre, ¿sí? Regresamos en un minuto con una pregunta también muy interesante.